Ante todo, un agradecimiento al Comité Académico de la Sexta Jornada de Cabeza y Cuello del Centro Médico Docente de la Trinidad por esta invitación a conversar de las nuevas dianas terapéuticas de cáncer anaplásico de tiroides. Después de una larga espera, fueron publicadas las guías de la Asociación Americana de Tiroides en marzo de este año, donde se plantean nuevas pautas para el manejo del paciente con cáncer anaplásico de tiroides. Para comenzar, el cáncer anaplásico de tiroides representa a los cánceres diferenciados de tiroides provenientes de células foliculares o tirocitos. Representa el 1% de todo el 1.7% de todos los cánceres de tiroides, con disminución de su incidencia. Se piensa que ha sido superada por los diagnósticos de cáncer diferenciado. Es un tumor agresivo cuya supervivencia es de 5 a 6 meses aproximadamente, y una supervivencia global del 20% al año. Solo el 3 al 10% sobreviven a los 10 años. Todos los pacientes con cáncer anaplásico están clasificados automáticamente en estadio 4, en A, B y C por su pobre pronóstico. Entre las nuevas recomendaciones de la guía, tenemos que todo paciente debe ser estadificado por imágenes radiológicas, por tomografía, tórax de abdomen y pelvis con contraste o resonancia. Pero eso en su centro tiene disponible FDG, PET y CT-PET. Este es el estudio Gold Standard. Las imágenes de cerebro con contraste o resonancia también deben realizarse si está clínicamente indicado. No debemos olvidar que todo paciente demerita evaluación por laringoscopia y esofagoscopia, y lo nuevo de esta nueva publicación es la evaluación por inmunohistoquímica o por biopsia líquida de BRAF. Entre los criterios clave vamos a encontrar la citología, que puede ser el abordaje inicial por medio de una PAF, que tiene variabilidad interobservador, pero permite el diagnóstico ante un 60% de los casos cuando tenemos una alta celularidad. Estos estudios siempre ameritan inmunohistoquímica. La biopsia por aguja gruesa permite las pruebas genómicas, y en caso de ser muestra insuficiente no debemos olvidar la necrosis y los cambios reactivos inflamatorios de esta presentación, por lo cual está recomendado que los estudios sean realizados bajo dirección ecográfica. La histología, el cáncer anaplásico se caracteriza por tener una alta tasa mitótica y tiene valores elevados de Ki-67. La biopsia líquida con partículas libres de ADN permite un diagnóstico definitivo por genotipificación mediante un test molecular, teniendo un aspecto negativo que es el tiempo prolongado para emitir el resultado. Siendo una recomendación fuerte, el perfil molecular debe realizarse en el momento diagnóstico del cáncer anaplásico para el uso de terapias dirigidas. ¿Qué permite la inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica nos da elementos diagnósticos para lograr un diagnóstico preciso y rápido y descartar los diagnósticos diferenciales. En este caso en particular, el anaplásico se caracteriza por tener un Ki-67 elevado, un BRAF positivo y un P53 positivo, teniendo negativo tiroglobulina, descartando los diferenciados, teniendo un porcentaje bajo de TTF1 y BRAF y PAX8, que permite simplemente que puede haber una coexistencia de un diferenciado con un anaplásico. En estas situaciones también tenemos negativo calcitonina y antígeno carcino embrionario, que descartan la presencia de otros diagnósticos diferenciales, y también el CD45 nos permite descartar la presencia de linfomas. No debemos olvidar los subtipos histológicos, que son el sarcomatoide y el fusiforme, células gigantes y escamoides, y los subtipos raros que variantes paucicelular, que son aquellos caracterizados por abundante tejido fibroso hipocelular y radioide, y los linfoepiteliales. Las biopsias líquidas permiten la distribución oncogénica de la muestra tomada, siendo favorecidos en estos casos el P53, el TER y el BRAF, los que han permitido la primera línea terapéutica dirigida en este tipo histológico de cáncer. Se publicaron el nuevo algoritmo terapéutico, donde simplemente dividimos los grupos en A, B y C. El grupo A, como todos conocemos, son los que tienen mayor probabilidad de ir a un quirúrgico con una resolución de bordes libres que puede ser R0 o R1, y pueden posteriormente ser apoyados por la radioquimioterapia. Las presentaciones del grupo B, en caso de ser resecables, nuevamente pasarían al grupo de las cirugías, y en caso de ser irresecable, entraría en juego las nuevas terapias dirigidas. En este grupo tenemos la presencia o no
de la mutación BRAF 600E, que rápidamente nos da una opción terapéutica con dravafenib y tramatenib, y aquellos que tienen una respuesta ideal son los que posterior a esto se les sugiere la cirugía, pero no debemos olvidar la opción de la quimioterapia y la radioterapia en estos casos. En el caso de que tengamos un BRAF negativo, tenemos las otras opciones de las otras presentaciones o fusiones que actualmente tienen también opciones terapéuticas que conversaremos a posterior. El grupo C es el grupo más agresivo, el grupo que cuesta tomar la decisión porque en este caso automáticamente al paciente se le debe ofrecer el hospicio, o a aquellos pacientes que de forma paliativa se le puede ofrecer quimio y radioterapia. Tenemos la nueva opción, que es la presentación o no de las mutaciones BRAF 600E, y en caso de tenerla, tendría una opción terapéutica como la discutimos anteriormente, pero en este grupo entra en juego los anti-PDL1, otra opción terapéutica que puede ir en combinación con dravafenib y tramatenib, teniendo excelentes resultados. Vamos a hablar de unos términos que se proponen en esta nueva presentación, que son terapias dirigidas, que denota tratamiento sistémico dirigido específicamente hacia la molécula alterada comprobada o presunta o vía relevante para el crecimiento y la supervivencia del cáncer. Están las terapias puentes, que son los enfoques provisionales destinados para contener la progresión de la enfermedad mientras se obtiene la información precisa para terapia dirigida. No olvidar que la tasa de éxito en estos pacientes son los grupos multidisciplinarios que deben estar conformados por especialistas altamente experimentados en el tratamiento de cáncer anaplásico. En vista de lo mencionado anteriormente, les traje el algoritmo utilizado por el Anderson Cancer Center, que es el grupo con mayor experiencia, que tiene más tasa de éxito actualmente en estos pacientes. Ellos dividen los pacientes, como se los mencioné, en A, B y C, y el grupo B y C automáticamente entran en estudios pilotos para utilización de terapia dirigida. Aquellos pacientes que se compruebe alteración oncogénica de BRAF, MET más inmunoterapia, son los que entran en un grupo que pueden volverse resecables. Aquellos resecables van a cirugía apoyados de radioterapia y quimioterapia, y posteriormente se puede continuar la terapia dirigida. Aquellos irresecables que responden satisfactoriamente a la terapia dirigida, y aquellos que no responden, se les propone nuevamente quimio y radioterapia como algo paliativo. ¿Cómo sabemos que está respondiendo el paciente satisfactoriamente? Se utilizan los criterios RECIST de manera rápida. Son aquellos pacientes que pueden tener respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable, enfermedad no evaluable y progresión de la enfermedad. La respuesta completa se considera cuando desaparece la enfermedad medible y evaluable. La respuesta parcial cuando la suma de los diámetros de las lesiones dianas se reduce al menos en un 20%. Y la no remisión completa o no progresión es persistencia de una o más lesiones no dianas a niveles de los marcadores o niveles de marcador tumoral por encima de los límites normales. Progresión es el incremento absoluto de al menos 5 milímetros en la suma de los diámetros de las lesiones dianas. La buena noticia es la utilización de los inhibidores de multiquinasa, conocidos por nosotros principalmente como los grandes conocidos como sorafenib y lenvatinib, que actúan a través del receptor tirosinquinasa, pero en esta situación en particular vamos a hablar de los que vienen por la vía de los MET, que es el BRAF 600E, y en este grupo entraría dravafenib y tramatenib. Para aquellos pacientes que no responden, se agruparon aquellos que están en fusión de los receptores de tirosinquinasa, y en este grupo tenemos a larotrectinib y entrectinib. Existe un tercer grupo, que es el que va por la vía del mTOR, donde está el grupo everolimus, pero los resultados no han sido muy satisfactorios. ¿Cuándo iniciar el tratamiento con inhibidor multiquinasa en pacientes estadio C con BRAF positivo o estadio B irresecable? No olvidar que los factores pronósticos en estos pacientes siempre ha sido la carga tumoral, si está invadido o no locorregional o AMT, la edad de paciente, 65 años, los estudios genéticos que aprueben que está positivo el BRAF 600E,
y los síntomas compresivos que juegan un rol principal en estos pacientes. En ensayos clínicos en la fase 2 indicaron que sorafenib y lenvatinib no demostraron eficacia, principalmente por el compromiso o la probabilidad de las hemorragias que se puede comprometer la vía aérea del paciente, trayendo como consecuencia un compromiso mayor. El cribado de las mutaciones de BRAF y los reordenamientos a la que en TRK y RET han demostrado tener un impacto terapéutico en los cánceres anaplásicos de tiroides, siendo una opción actualmente para el grupo B y C, no para el grupo A. El primer trabajo publicado por este grupo del Anderson Center fue un grupo de 6 pacientes donde se utilizó todas las herramientas diagnósticas que acabamos de mencionar en algoritmo, y aquí tenemos los resultados. De 6 pacientes con cáncer anaplásico positivos para BRAF 600G con enfermedad locorregional avanzada e irresecable, el estudio fue realizado en del 2017 al 2018, se utilizaron terapias puentes con quimioterapia con plaquitaxel y carboplatino y inhibidores de tirosinquinasa como dravafenib y tramatenib a dosis de 150 miligramos 2 veces al día y 2 miligramos orden diario. La quimiorradiación se utilizó posterior a la cirugía. De estos, 2 pacientes fallecen, 3 pacientes, los 6 pacientes usan la combinación, 3 pacientes se les adiciona pembrolizumab STAR, teniendo posterior a la cirugía por una recaída o reaparición de una nueva enfermedad, teniendo excelentes resultados. El más emblemático de todos estos es el paciente número 1, que es un paciente de 60 años con cáncer anaplásico de tiroides, estadio T4B, N1B, M0, que rodea laringe, esófago y arterias carótidas. En esta situación, la primera opción terapéutica fue dravafenib más tramatenib. Se anexa pembrolizumab antes de la cirugía por progresión de la misma. Posterior a la cirugía se hace quimiorradiación y se continúa el pembrolizumab. Se anexa nuevamente posterior los tratamientos con dravafenib y tramatenib. El tramatenib tiene que ser suspendido 2 semanas antes de la cirugía por su aumento de la probabilidad de hemorragia, y se inicia posterior a esta en 1 o 2 semanas. El dravafenib puede ser utilizado hasta el día de la cirugía sin ningún inconveniente y se reinicia posterior a la misma. Actualmente el paciente tiene 26 meses, cuando fue publicado el artículo tenía 26 meses libre de enfermedad con la triple terapia. ¿Qué se encontraron a posterior de la cirugía? Que todos los pacientes, posterior a esto, tenían presencia de marcadores tumorales donde principalmente estaban positivos BRAF, el TP53 y otras presentaciones o fusiones oncogénicas. Las conclusiones de este estudio es que el tratamiento multinodal, incluida la resección quirúrgica, se ha asociado con una mejor supervivencia, y el problema radica en la prestación 4B, donde la resección se asocia con mayor morbilidad. La terapia neoadyuvante con dravafenib más tramatenib proporciona un enfoque para lograr el control locorregional. En esta serie se logra la resección completa sin traqueotomía ni radical. Se observó reducción de la viabilidad del cáncer anaplásico, pero no del diferenciado, ya que muchos pacientes tienen el doble componente. Se destaca la heterogeneidad y evolución clonal del cáncer anaplásico, sustentada por la determinación del BRAF 600G de forma precoz por inmunohistoquímica o secuenciación de partículas libres de ADN. Los inhibidores de punto de control, como pembrolizumab, pueden prolongar la supervivencia libre, acompañados siempre de dravafenib y tramatenib. Este paciente número 1 fue motivo de otra publicación, donde porque él es el primer ejemplo donde se hace una combinación de la triple terapia. Se anexa antes de la cirugía por progresión locorregional, donde se realiza una inmunohistoquímica y se comprueba que hay presencia de PDL1 con un score mayor del 95%. Posterior a la cirugía se utiliza la radiación con quimioterapia con cisplatino y se reinicia nuevamente dravafenib más pembrolizumab en el día 10 y 13. Posterior a eso, se anexa tramatenib por recurrencia local, por lo cual el paciente actualmente, en el momento de esta publicación, que fue anterior a la que discutimos
Recientemente, el paciente tenía 6 meses libre de enfermedad con la triple combinación y con buena calidad de vida. ¿Cómo se utilizan los inhibidores de multiquinasa? Dravafenib viene en una presentación de 150 miligramos. Se utiliza 2 veces al día acompañado con 200 ml de agua en pacientes adultos, actualmente aprobado por la FDA basado en el basket trial. Tanfilar y Ranfilar de Novartis son las presentaciones comerciales. El Tramatenib, una dosis de 2 miligramos, un comprimido de 2 miligramos, que es su presentación una vez al día para pacientes adultos, no guarda relación con las comidas y se puede indicar acompañado de la dosis matutina de Dravafenib. Aprovecho y les hablo del pembrolizumab, que es un agente anti-PD1, a dosis de 200 miligramos una vez al día en pacientes adultos que no guarda relación con las comidas. ¿Cuáles son los efectos de estos inhibidores multiquinasa? Estos se pueden dividir en todos los grados, o grado 3 y grado 4, que generalmente son los que motivan al retiro del medicamento. En este grupo de los anaplásicos de 16 pacientes, 15 pacientes presentaron cualquier tipo de presentación, a predominio de la fatiga, de las náuseas, y la pipirexia y la hiperglicemia. Solamente 8 de los pacientes presentan grado 3 y grado 4 y fue caracterizado por la fatiga, diarrea, anemia e hiperglicemia, lo cual en ninguno de los casos motivó el retiro del medicamento. ¿Cómo cambiaron estas terapias multinodales el pronóstico de los pacientes? Bueno, en un trabajo retrospectivo realizado por este mismo grupo, del 2019 del 2000 al 2019, se dividieron en 3 grupos, donde están, ¿por qué se dividen en 3 grupos? La primera corte hasta el año 2014, o sea, del 2000 al 2014, donde no existían grupos integrados por un grupo de profesionales como este en particular, y a partir del 2017 es el tercer grupo donde se incluyen las terapias multinodales. La supervivencia global en 2 años fue el 18 para el primer grupo, el 25 para el segundo y el 42% respectivamente para el tercero, teniendo una P significativa. La mediana de supervivencia global según el grupo fue 0,67 de 8 meses para el primer grupo, 0,88 para el segundo, que son 10,6 meses, y 1,31, que son 15,7 meses para el último grupo. La supervivencia global según estadio clínico presentó mejoría clínica con una P significativa de 0,01, principalmente en el grupo 4C, con un 37% a los 2 años, como vemos reflejado en las gráficas. La media de supervivencia global sin cirugía fue del 0,8 meses y no fue alcanzada para el grupo de cirugías. En ese momento sobrevivían más los pacientes que no iban a cirugía, ya que la cirugía implicaba mayor mortalidad por lo cruento y lo amplio de las lesiones. La supervivencia global a un año fue del 94% para la cirugía en esta nueva etapa y un 52% para el otro grupo. En el grupo de 2017 al 2019, frente a los otros, se recibieron terapias dirigidas. En este grupo en particular, el 61% de los pacientes recibieron terapia dirigida, en el segundo grupo un 43%, y del año 2000 al 2014, que es el primero, solo un 26% de los grupos recibieron terapias dirigidas. ¿Qué son los inhibidores de punto de control? Bueno, los inhibidores de punto de control son una inmunoterapia dirigida al receptor de antígeno 4 asociado a linfocitos T, y el receptor de muerte celular programada 1, que es el PD1, y su ligando. Tienden a convertirse actualmente en estándares de atención, tienen la capacidad de aumentar la respuesta del sistema inmune a pesar de indiferentemente de la histología del tumor y de la presencia o ausencia de las mutaciones. Su efectividad puede mejorarse con combinación de otro inhibidor de punto de control o de otras estrategias. En este caso en particular, son las estrategias como Dravafenib y Tramatenib que ya hemos mencionado. Ellos nacen y se crearon principalmente para el melanoma, y de sus buenos resultados en melanoma y otras patologías, fue que motivó a ser utilizados en este grupo de anaplásicos de tiroides. Para nosotros, el que más tiene estudios de apoyo es pembrolizumab. Existe un tercer grupo, que es el grupo que presenta otras fusiones, que en este caso serían las de RET y ALK, y este grupo sistémico en particular tiene nuevos grupos muy pequeños, grupos de estudios clínicos muy pequeños,
que han puesto en el tapete otras moléculas que pueden ser utilizadas en esta patología. En este grupo sería en particular larotretinib y entretinib. Larotretinib y entretinib son para aquellos pacientes que presentan fusiones de los receptores de tirosinquinasa o RET en estadio 4C, que se sugiere un inhibidor de este grupo, como en estos mencionados, larotretinib y entretinib, o un inhibidor de RET como selpercatinib o pralsetinib, preferiblemente en ensayo clínico. O sea, los pacientes que salgan positivos en estos grupos se deben incluir en pequeños ensayos clínicos para poder lograr su aprobación formal. No debemos olvidar que hay estudios pequeños de everolimus que se evalúan una supervivencia libre de enfermedad del 15.2%. En este grupo, este fue el estudio que permitió la aprobación del larotretinib, un grupo amplio. Las fusiones involucran de 1 a 3 receptores de la tropomiosina. En este grupo en particular están en 2 fases, una fase 1 que es para pacientes adultos y una fase 2 que es para pacientes niños y adolescentes. Se incluyeron 54 tipos histológicos, donde de los 54, 17 eran cáncer, o sea, patologías de tiroides, sin especificar la variedad histológica, por lo cual nos faltaría ensayos clínicos para apoyar que pueden utilizarse en cáncer anaplásico de tiroides. Ellos demostraron una disminución del tamaño, como vemos en la imagen. En el paso del tiempo demostraron una reducción del tamaño del porcentaje de las lesiones mayor del 50%. Entonces, a 6 meses, el 73% de los pacientes estaban libres de progresión, y al año el 55% de estos estaban libres de progresión. Los efectos adversos de este grupo son grado 1, y larotretinib demostró actividad antitumoral independientemente del tipo del tumor o la edad del paciente, como está reflejado en la gráfica. Para terminar, conseguí esta lámina que me llama mucho la atención, porque creo que sería el futuro del estudio de las lesiones de tiroides, pues, tanto de los diferenciados como los indiferenciados, o los pobremente indiferenciados, que es donde entra en juego la presentación de los estatus mutacionales, el estadio del paciente, la expresión de los genes, la vía molecular implicada, la anatomía morfológica, que permitiría una mejor y más integral abordaje y clasificación de los pacientes, encontrando una resolución a estos de una manera más satisfactoria de este grupo, que son en particular del grupo de los indiferenciados y los pobremente indiferenciados, que hasta hace poco tenían poco pronóstico o pobre pronóstico. ¿Qué hacer con los pacientes BRAF negativos? Son pacientes sin mutación de BRAF, con baja carga humoral. Se debe considerar la opción de quimioterapia y radioterapia concurrente para garantizar la vía aérea. El tratamiento local también se puede realizar durante la terapia sistémica si solo comienza a crecer una sola lesión. En este caso se puede considerar la terapia local sin interrumpir temporalmente el tratamiento con inhibidores multiquinasa, o retirarlo solo por algunos días. Tras el inicio de la terapia sistémica, el retiro del mismo aún no es claro y se asocia con progresión de la enfermedad. Las conclusiones serían que el rápido diagnóstico del cáncer anaplásico cambia radicalmente su supervivencia global. La genotipificación ha permitido las terapias dirigidas. Los equipos multidisciplinarios y experiencias en la patología han logrado mejorar la supervivencia global de los pacientes. Tras el inicio de la terapia sistémica, el retiro asociado con cuando se decide una terapia sistémica, el retiro de las mismas se ha asociado con progresión de la enfermedad, por lo cual se debe garantizar la continuidad de estos para lograr mejores objetivos. No se reportan efectos adversos grado 3 o muy poco porcentaje, y todo paciente con estadio 4 y genotipificación no frecuente debe incluirse en ensayos clínicos para lograr nuevas dianas terapéuticas. Para terminar, bueno, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, aquí les doy mi información.